sumando paso a paso y en aras de cumplir un poco la agenda. Quisiéramos darles la bienvenida. Muy buenos días. Hoy estaremos presentando el Manual de Mercado de la Vivienda en Alquiler, o en su nombre largo como Manual de Campo para la Evaluación Colaborativa del Mercado de la Vivienda en Alquiler, que cubrió un alcance de América Latina y el Caribe. La sesión durará 1 hora y media. Les animo a utilizar la sección de preguntas y respuestas para poder dar voz a sus reflexiones. Quisiera iniciar con la presentación del grupo de trabajo y el sector de alojamiento del R4B, que ha impulsado y acompañado esta iniciativa de la mano de muchas de ustedes. Resaltar el carácter multisectorial de la iniciativa, donde hemos hecho parte personas con distintos perfiles de asesoría, técnicos en la respuesta humanitaria, como son la coordinación, las transferencias monetarias, protección, ICLA, medios de vida, integración o alojamiento. Entonces pediré a las panelistas que enciendan su cámara según las vaya presentando. Bienvenida Jimena Peroni, asesora regional de interagencial, de CASCAP y NORCAP. Seguiremos con Denise Solís como asesora técnica regional de alojamiento y asentamientos para las Américas y en representación de la Federación Internacional de la Cruz Roja. Bienvenida. También formó parte del grupo de trabajo Elena Pedrazzani como especialista regional de rendición de cuentas a la población afectada, o EIP, en el marco del R4B y OIM. También está Lina Camperos como gerente de evaluaciones, líder de equipo de cash y mercados en representación de Rich. Y por parte del sector de alojamiento del R4B está Marta Legoreiro como colíder del sector de alojamiento y transporte humanitario del R4B por OIM. Rafael Matar, oficial principal de alojamiento para las Américas, colíder del sector y en representación de ACNUR. Y finalmente un servidor, Javier Parra, como especialista de alojamiento IWAS, también colíder del sector de alojamiento en el R4B y en representación del Consejo Noruego para Refugiados. Muchas gracias. Mencionar antes de dar la palabra a Jimena que desde el sector de alojamiento quisiéramos solo enfatizar la relevancia de la respuesta en intervenciones del mercado de alquiler, que den respuesta a la falta que hoy existe de acceso a una vivienda adecuada en nuestra población de interés. Para esto, el presente manual supone un punto de partida para el análisis del contexto, el diseño de la respuesta, de una manera más informada y utilizando los mercados sin afectarlos. Muchas gracias por el acompañamiento de esta 1 hora y media y te paso la palabra, Jimena. Muchas gracias. Gracias, Javi. Bueno, buenos días. Si vemos en las siguientes diapositivas, bueno, los miembros del trabajo ya los presentamos. La idea es que podamos tener 1 hora tratando de presentar sobre todo el proceso, pero también el contenido en algún detalle en cuanto a lo que va de la iniciativa de la evaluación de mercado de vivienda en alquiler, pero también a la misma vez que tengamos un buen espacio de 20 minutos, esperamos, de reflexiones colectivas, de reflexionar todos juntos los siguientes pasos y poder también estar atento a las preguntas y al involucramiento también de la audiencia. Así que esperamos que tanto en el chat como en la sección de preguntas y respuestas nos hagan muchas preguntas. No hay nada mejor que hacer preguntas que no sabemos también las respuestas, pero intentaremos poder reforzarlas colectivamente, cómo ha sido este proceso. Entonces, sin más, paso yo para la siguiente diapositiva en cuanto a un poquito de historia, ¿no? Un poquito de historia y cómo fue el proceso. Yo creo que siempre es bueno en los procesos colectivos recordar, para que se rescaten cómo fueron los procesos técnicos, pero también humanos, ¿no? En la siguiente diapositiva, Rafa, te agradezco, podemos ver que, bueno, primero que todo, cuando esta iniciativa empezó con
con un primer webinar que hicimos como GTM regional y el sector alojamiento, que nos habíamos puesto como meta hoy llegar a la misma cantidad de participantes, y realmente nos impresionó realmente la cantidad de gente. No solamente habían 250 personas, sino 250 personas extremadamente con ganas, con seguir hablando del tema. Un año más tarde, o varios meses más tarde, hicimos un mini taller. Entonces empezamos a tomárnoslo en serio y a ver de que había una demanda por parte de todos nuestros socios, por hablar del tema que fuera mucho más allá de transferencias monetarias, pero que también teníamos que armonizar lenguajes, había una necesidad de empezar a tener un entendimiento en común por parte del mercado, en cuanto al mercado de la renta, ¿no? Entonces, estas organizaciones que estamos aquí, estas personas también, dijimos, bueno, vamos a ponernos en serio, vamos a ver dónde podemos dar un valor agregado, y decidimos en octubre del año pasado que nuestro mayor valor agregado era tratar de crear un trabajo colaborativo de manera que pudiésemos entender mucho mejor los mercados de la renta. Esto quiere decir, y ya lo adentraremos más, que no es que no podamos hablar de otros temas, pero realmente nuestro proceso se ha enfocado mucho en entender cómo programar en base a los mercados del arriendo de forma colaborativa, y donde podemos informar al máximo posible al sector de alojamiento, ¿no? Entonces verán que hemos planificado por hitos, es decir, de forma colaborativa, pero cada uno dentro de sus propios términos de referencia y sus propios puestos. Hemos intentado al máximo posible comprometernos con esta task force, este grupo de trabajo, y a lo largo de los diferentes meses poder encontrarnos, reflexionar y seguir avanzando sobre las diferentes temáticas, y poder crear lo que hoy podemos llamarle como un producto final. Entonces, y para esto, no lo hicimos solos, sí que había un compromiso por parte de todos en cuanto que no queríamos reflexionar en una caja, en una burbuja, nosotros como regionales, sino que queríamos realmente reflexionar desde el terreno, porque si la audiencia iba a ser un equipo de terreno, el equipo de terreno tenía que ser partícipe de la co-creación de este proceso, y a eso le hemos llamado iteraciones en campo. Entonces, en este caso se unieron los equipos de Colombia y los equipos de Ecuador, en donde ya le daremos sus voces, y finalmente, en este proceso que era muy orgánico también de resultados, recomendaciones y aprendizajes, lo hemos capitalizado en lo que le hemos llamado un manual de campo, ¿no? Este manual de campo ya nos iremos sumergiendo en el tema, y hoy, agosto, bueno, ya estamos en septiembre, la idea era poder contarles el proceso, así que yo espero que hoy reflejemos como un proceso de celebración, porque es una celebración que es un producto final, pero de un producto que ha tomado su forma a lo largo de todo un año. Bien, si seguimos en la siguiente diapositiva, yo creo que la idea es poder reflejar brevemente el trabajo colectivo, y en este caso le queríamos dar que cuenten a la audiencia, Lina y Denise, cuál fue el trabajo colectivo que en este caso los colegas de Ecuador y Colombia contribuyeron para este proceso. Gracias, Jimena, y buenos días a todos y todas. Definitivamente creo que el punto a resaltar en Colombia creo que fue la fase experimental de todo, ¿no? Llevábamos nosotros teniendo discusiones durante meses y habiendo tenido como esta pasión sobre todos los temas en torno a los mercados del alquiler. Y definitivamente fue un testeo, por un lado, de algo que vamos a hablar más adelante, pero creo que de esas dos fusiones entre lo que es el alojamiento, el cash y los mercados, y verla que era posible, que era real, y que además trabajar de manera como multidisciplinaria, como estábamos todos presentes en el taller y luego en los pilotos en campo, era posible, viable y digamos como nutrirnos por un lado desde los colegas de alojamiento en los aspectos legales de tenencia, y por el otro desde el cash
desde la parte programática, pero también desde los estudios previos de los mercados. Creo que fue lo que más resaltaría del experimento en Colombia, más toda la paciencia de los colegas con nuestros ensayos experimentales y nuestras salidas a campo para la primera vez que estas herramientas en últimas se probaban, y también la forma en la que estamos transmitiendo estas discusiones que ya estábamos llevando a cabo. Creo que Jimena habla de un tema que es entre la iteración en cada uno de los países, pero también creo que la itinerancia, que lo habíamos conversado, y creo que es precisamente ese proceso que llevamos en Colombia, que validamos de cierta forma aún experimental, y que volvimos a iterar con lo que funcionó y con lo que menos funcionó en Ecuador, que nos contará de él. Muchas gracias, Lina. Creo que hay varios aspectos importantes que me gustaría recalcar sobre el trabajo en Ecuador. El primero fue que me sorprendió ver que hay varias agencias que están interesadas, y no solamente interesadas, sino ya trabajando durante un largo periodo sobre la prestación de asistencia para el alquiler. Entonces, esto nos permitió testear las herramientas, validar lo que ahora nosotros estamos compartiendo con ustedes, pero es un esfuerzo colaborativo de varias agencias, es decir, que no solamente somos nosotros, pero en terreno, cuando testeamos las herramientas, varias agencias nos dieron su ok o su recomendación de qué cosas tienen que ser cambiadas, porque una cosa es cuando nosotros creamos algo y otra cosa es cuando ya vamos a terreno a intentar utilizar eso, o ver que tal vez lo que estamos creando, como cuando a veces creamos encuestas para hacer rapid assessments, la encuesta se vuelve un monstruo. Entonces, algo así de esta herramienta no es para nada un monstruo, pero sí es algo que tiene que entenderse y saber manejarse. Entonces, el segundo aspecto que se puede rescatar del proceso de Ecuador fue que las personas que atendieron al taller entendieron, muchos de ellos, varias normas mínimas que nosotros debemos tener en cuenta, y los procesos creados a través de las distintas herramientas, porque este manual tiene varias herramientas que nos permiten a nosotros analizar cuáles son los estándares mínimos a distintos niveles que ya nos van a compartir nuestros colegas más adelante, para poder validar cada uno de esos estándares y para de esa manera poder proveer la asistencia para alquilar, para que sobre todo las personas que brindan cash o PTM, o de muchas maneras más que lo decimos nosotros en el mundo humanitario, va más allá de una transacción monetaria. Hay un trabajo detrás que se tiene que realizar, un análisis y un proceso bastante interesante y arduo que viene detrás de esta implementación. Con eso cierro y te cedo la palabra a ti, Jimena. Gracias. Perfecto. Entonces, ya conoceremos más de las experiencias, y ahora pasamos a adentrarnos de poco a poco en el manual. Entonces te doy la palabra, Marta, a vos, para empezar a adentrarnos en el mismo. Muchísimas gracias, Jimena. Rafael, por favor, la siguiente diapositiva. Vamos primero a adentrarnos lo que es en la idea de qué es este manual. Luego los compañeros van a pasar a ir hacia las herramientas, las metodologías, ¿no? Pero la primera pregunta que tenemos es ¿por qué necesitamos un manual de estas características? Entonces, Jimena nos ha contado un poco la historia y los hitos, pero bueno, en nuestra idea es, somos una región muy vasta, muy grande, ¿no? Y tenemos unas situaciones de desplazamiento por distintas características, sean por desastre, por crisis económicas, por conflicto, ¿no? Y lo que nos damos cuenta es que el alquiler, el poder alquilar viviendas, es una solución que las familias están teniendo cada vez más en cuenta por los contextos urbanos en los que estamos, ¿no? Entonces nos damos cuenta que nosotros, como organizaciones humanitarias, pero también los gobiernos de los estados en los que estamos trabajando, están interactuando con este mercado de la vivienda en alquiler, ¿no? Para buscar soluciones. Y también nos damos cuenta que sí que hay una tradición de analizar los sistemas y el mercado respecto a artículos de alimentación, artículos no alimentarios, domésticos, pero el alojamiento es único, cada vivienda es única por sus características, su ubicación, su normativa, su forma de haber sido construida, y todo ello al final lo que nos dimos cuenta es que necesitábamos comprender cómo funcionaba, ¿no? Tener los datos que nos ayudaran a fortalecer esa respuesta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque necesitamos estar informados en la respuesta que damos. ¿Para quién? Realmente este manual es para los profesionales del sector y en particular para apoyar al personal que está en terreno
realizando el trabajo, y siempre con esa visión colaborativa que ya se ha mencionado múltiples veces. Hay información de fuentes secundarias, hay información que hace falta colectar, pero el trabajo muchas veces, y esa información ya está, ya la podemos tener y la tenemos que buscar de forma colaborativa entre las distintas organizaciones. Y bueno, pues ¿para qué, no? Pues todo ese esfuerzo es para diseñar unos programas de calidad que estén informados y que nos permitan realmente entender cómo funciona el mercado y si este sistema de mercado permite acceder a la vivienda de una forma, digamos, pues, asequible, con distintas características que también vamos a ver más adelante. Y bueno, lo último, contarles que dentro del manual lo que van a encontrar, pues sí, van a encontrar metodologías, herramientas, materiales de formación, recomendaciones y referencias, pero realmente el objetivo es que de una forma práctica, contextualizada y adaptable puedan realizar las evaluaciones de mercado y que estén al alcance de todos ustedes. Así que le paso la palabra a la siguiente, si no me equivoco, Genial. Javier, Jimena. Sí, genial, Marta, muchas gracias. Bien, sobre todo antes de dar la palabra a nosotros, bueno, primero que todo verán que hemos dado mucho énfasis en que realmente hemos usado dos marcos analíticos que nos adentraremos como punto partida de análisis. Pero también como punto partida de análisis, primero queríamos dar, para nosotros es un compromiso enorme poner a las personas en el centro. Entonces queríamos empezar con un pequeño videíto para escuchar a una pregunta clave: ¿qué es vivienda adecuada para usted? Bien, perfecto. ¿Tú qué considerarías que es una vivienda adecuada? ¿Qué características crees que tendría que tener? Bueno, primero que todo el servicio del agua, el servicio de la luz, el gas, que no se filtre, que no tenga humedad, una buena seguridad, que tenga, o sea, el espacio adecuado, pues. O sea, que todo tenga su espacio, pues, que la cocina tenga su lugar, el cuarto y su lugar, el baño su lugar, o sea, que no quede todo, para que por lo menos no esté, que si el baño pegado contra la cocina y así todo. Sí, como vieron en el video, la familia pone en el centro algunos de los elementos fundamentales que definen el derecho a una vivienda adecuada. Y fue, yo creo que una de las cuestiones que nos sentimos más orgullosas en el desarrollo del ejercicio, que es esta concepción de enfoque de derechos y de marco de inicio de la reflexión como grupo, en la que conversamos y exploramos esos 7 elementos que configuran el derecho a la vivienda adecuada. No me voy a extender en la explicación de los mismos, hay múltiples videos en el manual, referencias que van a ser muy útiles y hoy va a salir continuamente. Pero más allá de alguien del sector de alojamiento que reconoce y habla de este marco teórico, me adelanto, y uno de los valores agregados para mí fue ir de la mano con otro marco que no conocía tanto y que al final permitió una reflexión sobre algo que conversamos mucho, de la desmercantilización del derecho a la vivienda, pero cómo al final, reconociendo ese entorno, es la forma más holística de abordar la problemática, y no solo desde las necesidades de la población, sino también desde la oferta existente y otras estructuras que configuran ese sistema de mercado de alquiler. Seguro que Jimena tiene puntos muy claves en ese marco teórico de la programación basada en mercados. Y si quieres continuar tú, Jimena. Gracias. Sí, no, también de la misma manera. Para mí fue un descubrimiento muy interesante adentrarme en el mundo de los 7 elementos de la vivienda adecuada, y muchas veces reflexionamos entre todos y no teníamos que ceñirnos solamente a él.
pero también miramos que si no incorporábamos el lente de mercado, también realmente iba a ser muy difícil entender los mercados del arriendo. Y por otro lado, cuando al principio habíamos empezado sin tener el lente de vivienda adecuada, con muchas herramientas, sí tienen este enfoque del esquema de mercado, que ahora lo voy a explicar brevemente, pero también se nos quedaba corto, no tenía un enfoque de derechos, creíamos que los resultados a los que llegábamos no estaban hablando el lenguaje de alojamiento y sobre todo no estaban analizando el punto inicial, ¿no? Que era realmente si el mercado en este caso es un habilitador o un limitante para el acceso a vivienda adecuada, ¿no? Con un enfoque de derechos. Entonces, cuando incorporamos ya esa pregunta desde el punto de vista como resultado, ya a nosotros se nos abre un mundo complejo, no así decirlo, pero realmente fue intentar poder integrar dos marcos conceptuales. El marco de programación basada en el mercado que desarrolló la comunidad de práctica de mercados en crisis, que les voy a dejar los enlaces en el chat, y realmente empezamos a adaptarlo para que tuviese esta mirada de vivienda adecuada y viceversa, pudiendo tratar de integrar ambos. Y en ese sentido, creamos entre todos y fuimos validando con los equipos en terreno un proceso que nos iba a llevar hacia lo que creemos, que esperamos, que podamos analizar las respuestas de una forma mucho más holística. Entonces, no me voy a detener ahí y ahora le voy a dar la palabra a Lina para que nos explique cómo toda esta integración termina en dimensiones analíticas, pero sí que antes de que pasara la diapositiva, sí que me quería detener un segundito en la justificación, porque sí que nos han mandado varios mensajitos en eso, que realmente un valor agregado de este manual es que nuestra justificación empieza todo desde las necesidades de alojamiento. O sea, no asumimos ninguna respuesta, no asumimos que la respuesta cash es viable, no asumimos que una respuesta A o B es viable, empezamos realmente una justificación desde las necesidades y, como ya nos adentrará Elena, también desde unas necesidades que tengan una perspectiva muy fuerte desde la población. Entonces, con eso, Lina, te dejo la palabra para que nos adentres en las dimensiones analíticas que fueron la integración de ambos marcos conceptuales. Gracias, Jimena. Sí, en efecto, como bien lo ven, aquí tenemos 9 dimensiones analíticas que en efecto como fusionan los dos marcos analíticos con los que veníamos trabajando. Entonces, digamos, en la 1 y la 5 evidentemente son dimensiones analíticas que provienen del marco de la programación basada en mercados y el análisis de mercados, digamos, convencional que conocemos las personas que venimos un poco desde el lado de cash. De pronto, por un lado, está la dimensión analítica 6, que habla de la asequibilidad, es decir, de la capacidad de poder acceder de manera, pues, como, o las barreras económicas que enfrentan las personas para poder acceder al alquiler. Y digamos que a las demás dimensiones casi que se entenderían únicamente como que vienen del marco analítico de la vivienda adecuada. Sin embargo, para mí, digamos que teniendo un poco una experiencia que hemos tenido en Colombia de haber estructurado más o menos y muy experimentalmente en el 2020 una encuesta para beneficiarios directamente de transferencias monetarias para entender más o menos cómo se enfrentaban al mercado de la vivienda, preguntándoles un poco por el precio, que era nuestra mayor motivación de monitorearlo, cuánto les costaba en últimas, para, digamos, informar mucho la respuesta desde el lado cash. Creo que la forma en la que llegamos a estas nueve dimensiones y las logramos integrar, digamos, materializan totalmente la integración, y creo que entre todos hemos intentado verlo incluso visualmente, cómo los marcos arman una casa y se juntan, y creo que las 9 dimensiones, digamos, lograron eso. Creo que más adelante digamos, en otra herramienta que vemos y que habla mucho, le habla mucho a aquellos que conocen, digamos, el mapeo de los mercados, podrían ver cómo dialogan muchísimo en un plano desde los mercados, pero a su vez, digamos, de lo que se entiende como vivienda adecuada, no deja de ser relevante. Y ahí me refiero nuevamente a este ejemplo, y es básicamente el hecho de monitorear únicamente el precio nos mostraba exactamente, como evidentemente, lo limitante que era
para informar realmente lo que es la vivienda adecuada, por el otro lado. Y en últimas, esta necesidad por la que surgió este manual y digamos, para poder entender cómo el mercado está habilitando o deshabilitando a las personas para acceder a su vivienda adecuada o acceder incluso al mercado del alquiler. Entonces, y básicamente estas 9 dimensiones lo que nos guían es un poco qué es lo que vamos a analizar del mercado, sin limitarnos únicamente a los precios o a la oferta de la demanda que entendemos como mercado, sino abarcando el resto de aspectos que la vivienda adecuada nos obliga a revisar en lo que significa el mercado del alquiler. También uno de los aspectos que quisiéramos destacar desde el comienzo del ejercicio fue poner la población en el centro. Y esto fue porque la dimensión del alquiler no es solo un tema estructural, pero también involucra preferencias y necesidades de las personas. Pero en particular este aspecto fue para reconocer las personas como expertos de sus propias condiciones, porque al final las personas que están en una determinada condición conocen los temas de desafíos o los temas de verdad prioritarios en su propia condición. También destacar que no todos y todas los integrantes de un hogar tienen las mismas necesidades. Entonces, conocer más en detalles cuáles son las necesidades específicas de los diferentes grupos y también cuáles son los riesgos anexados a estas diferencias demográficas. Por ejemplo, los riesgos de una mujer madre de familia soltera son muy diferentes de las necesidades y riesgos de las personas mayores, por ejemplo. Y también analizar un poco cuáles son las dinámicas de poder al interno del hogar, porque estas pueden hacer sí que quien toma las decisiones es diferente y diferentes son los resultados de algunas decisiones de los hogares por donde alquilar o soluciones de vivienda. También destacamos la necesidad de crear un ambiente inclusivo durante las evaluaciones. A veces pasamos mucho tiempo con la persona que es la cabeza del hogar, pero también tenemos otros integrantes de la familia que tienen informaciones y tienen la necesidad o deben tener la oportunidad de aportar su voz en el ejercicio que se está conduciendo y también tener nuestra atención en el mientras que desarrollamos la evaluación. Y al final construir un sentido de empoderamiento de las personas en el mientras que estamos conduciendo la evaluación. O sea, que tomen conciencia de su propia condición, de sus propias, de las dinámicas que influencian sus decisiones para que puedan tomar acción en consecuencia. La siguiente, por favor. Solo para comentarle que lo hicimos también para tener un balance entre datos técnicos y duros y tener información más cualitativa, o sea que pueda darnos más información sobre las matices de las diferentes, de los diferentes aspectos que quisiéramos destacar. Y esto fue desde el comienzo, trabajamos en diferentes herramientas para buscar recoger las visiones de diferentes integrantes del hogar al momento de conducir las evaluaciones. Y en diferentes iteraciones se testearon y se finalizaron hasta lo que pueden encontrar ahora en el manual de campo. Solo destacar ¿cómo se dice? La cotación de una persona con la cual testeamos algunas herramientas, que las personas también con las cuales conversamos en este tipo de ejercicio quieren que nos acercamos, quieren que conocemos las diferentes situaciones de los diferentes hogares, porque ellos también reconocen que cada familia
tiene diferentes necesidades y diferentes dinámicas a su interno que pueden influenciar sus condiciones. Esto es todo para mí. Paso la palabra a los siguientes. Bien, perfecto. Como vamos viendo el tiempo, vamos a tomarnos un segundito de pausa. Para resumir, antes de meternos en las herramientas, ahora les vamos a poner en el enlace el QR, en el chat, el QR, donde pueden tener acceso a todos. Simplemente resumir, que son dos cosas separadas. Una es el manual de campo y otra son todas las herramientas que ahora nos vamos a adentrar en ellas. Son 14, son un montón, entonces hemos elegido algunas, pero rescatando y resumiendo un poquito de lo que hemos dicho hasta ahora. Una, los dos marcos conceptuales, son esenciales y críticos. Nosotros, como compartían Lina y Denise en cuanto a los procesos formativos, tomamos alrededor de 3 días más o menos. Al principio empezamos con 2 en Colombia, luego iteramos con 3 en Ecuador. Nos toma 3 días realmente poder compartir y sentar las bases realmente para este proceso. Entonces, hay un solo día en donde realmente trabajamos lo que hemos contado hoy en forma muy breve. Entonces, sobre todo, 2 marcos conceptuales: vivienda adecuada, programación basada en mercado. Importantísimo el compromiso que hemos tenido en este proceso para poner a la población en el centro, porque esto va a influenciar a todas las herramientas. Y tercero, que hay un proceso, es decir, hay un paso a paso. El paso a paso lo que hace es guiar a un proceso colaborativo, a equipos interdisciplinarios y de múltiples agencias y mandatos, a que se pongan en conjunto y reflexionen. Es decir, no van a encontrar, en las herramientas tendrán bien práctico, pero en el proceso, en el manual, verán que casi siempre son todas preguntas reflexivas, matrices, preguntas orientadoras, guías. La idea es que todo el tiempo el equipo que evalúa el mercado se reflexione, y el que reflexiona es quien está caminando el terreno. Entonces, ahí, ahora podemos pasar las herramientas y ahí seguimos en detalle. Sigo yo, bueno, perdón por ocupar mi voz. mi voz. Son 14 herramientas las que hemos provisto, sin embargo, la herramienta 1 es clave para poder seguir generando más herramientas. Van a aparecer actores nuevos en el proceso, van a aparecer actores que a lo mejor no están contemplados en las herramientas que nosotros hemos iterado. Entonces siempre tendrán la herramienta 1 con preguntas orientadoras y una guía para la revisión de información secundaria, que les permitirá todo el tiempo poder seguir generando herramientas que se comuniquen con este manual. Están separadas en 3 bloques las herramientas en la diapositiva anterior, de manera de que podamos ver que hay 4 herramientas para antes del arranque de la evaluación y para que reflexionemos y planifiquemos. Hay herramientas para recolectar, que ahora les vamos a contar, y hay herramientas también que hemos desarrollado para analizar, informar y retroalimentar. Ahora sí. Bien, entraremos en 4 herramientas en detalle. Entraremos en 2 de arranques, una de definición de alcance, otra de mapeo. Rafa, si haces clic, van a aparecer unas pequeñas lupitas. Y luego los colegas también nos contarán 2 de recolección de datos y una de análisis de informe. Empiezo con definición de alcance. Con definición de alcance, ¿qué es lo que queremos saber? Es decir, lo que queremos saber es el para quién, dónde, cuándo y qué tipo de mercados de alquiler vamos a evaluar como equipo. Entonces, esta pregunta es clave y a la misma vez lo que decía Lina, no es estática, itera, y realmente nos tenemos que todo el tiempo preguntar para quién, cómo, cuándo y dónde queremos evaluar. No es lo mismo evaluar un mercado de alquiler que tenga ciertas características de habitabilidad para personas con discapacidad, que evaluar un mercado de alquiler para personas en un proceso de desplazamiento, atravesando ciertos riesgos de protección
y en donde se enfrentan a lo mejor a un pagadiario, como se le llama en Colombia, o a pagos diarios que los pueden llevar a habitar en lugares que puedan tener diferentes desafíos al alquilar. Todas estas preguntas las intentamos guiar, le hemos propuesto a ustedes una herramienta que le llamamos matriz, pero también lo pueden hacer con mapas, por ejemplo, como verán ahí, nosotros con el apoyo, por ejemplo, de Rich y la información geográfica que provee a Rich, trabajamos con el mismo equipo, trabajamos tratando de acotar cada vez más dónde puede evaluar. En cambio, en el caso, por ejemplo, en Quito, trabajamos con un equipo con mucho más trabajando con matrices, es decir, a este área voy a ir, a este área no voy a ir, a este área voy a ir porque tengo intereses programáticos aquí, por supuesto, pero sin embargo tenemos que tener una mirada muy fuerte de protección porque en este área donde tenemos que operar programáticamente tenemos riesgos muy fuertes al momento de alquilar, o tenemos un entorno y un marco regulatorio que nos puede llegar a complicar la situación de un acuerdo entre un propietario y un inquilino. En esta otra zona, por ejemplo, nos encontramos con momentos en donde la estacionalidad nos dice que el precio probablemente se vaya a aumentar por el aumento de la demanda muy fuerte, porque el río baja y la gente puede cruzar y demanda mucho más ese tipo de mercado de arriendo. Y en cambio también nos encontramos en otra zona donde ciertos actores, prestamistas de intermediarios, realmente lucran con el encuentro entre el inquilino y el propietario de una forma muy fuerte que no es adecuada para la forma en que programamos. Todo ese tipo de preguntas, la idea es que la podamos plasmar en esta herramienta y que podamos, como equipo de evaluación, acotar y definir antes de arrancar para quién vamos a evaluar, dónde vamos a evaluar, cuándo vamos a evaluar y qué tipo de mercado vamos a evaluar. Para esto hay dos herramientas ahí que los van a apoyar muchísimo. Una es la siguiente que nos va a contar Lina, que es el mapeo de mercados, y la otra es, realmente hemos intentado darle muchas opciones a las formas cualitativas y a la forma metodológica, y hay una hoja de metodológica para un enfoque cualitativo en donde puedan apoyarse para poder darle lugar a todo este tipo de herramientas antes de diseñar su plan de datos. Lina, te dejo la palabra con la herramienta 4. Gracias, Jimena. Entonces, definitivamente muy en diálogo con la herramienta del alcance, tenemos la herramienta de mapeo del sistema de mercado del alquiler. Quizá para quienes están muy familiarizados con el mapeo de los mercados, seguramente de bienes o de productos, pues digamos que esta estructura del mapa del sistema de mercado, que pues viene digamos un poco desde el lema Toolkit, pues es la forma en la que tenemos digamos una comunión en torno a cómo se mapea un sistema del mercado. En el caso del alquiler, digamos que ha sido un proceso, como muchos dentro del desarrollo de este manual, un proceso iterativo. Primero, pues digamos, desde qué va primero, ¿no? El alcance, la definición del alcance o el mapeo, porque digamos, el mapeo también nos va a informar el alcance y el alcance a su vez nos va a acotar hacia dónde va el mapeo. Creo que como punto de partida, pues empezamos, digamos, desde un poco la misma pregunta, como quiénes son esos actores del mapeo del mercado que preliminarmente se van a ubicar en la franja, digamos, de la mitad, que nos llamamos cadena de suministro en un mapeo, pues, digamos, del sistema de un mercado de un producto, ¿no? De dónde, quién está en la oferta y, por tanto, hacia dónde se mueve ese producto o este bien hacia el consumidor final o hacia lo que llamamos la demanda. Entonces, las preguntas que nos hicimos un poco en torno al mapeo del alquiler es, bueno, ¿quiénes son estos que ofrecen? Que, pues, digamos, en el manual está muy bien descrito y con sus varios nombres, como son los propietarios. Y por el otro lado, pues, ¿quiénes son estos que alquilan? Que son en últimas los inquilinos, o que a su vez podrían ser subpropietarios para tener subinquilinos.
en caso de que alquilen para subalquilar. Y digamos que en las discusiones que tuvimos, en las iteraciones, hablo en particular también de Colombia, pues digamos, incluimos de pronto a muchos actores que quizá los habíamos acotado en una primera fase de la determinación del alcance, que podían estar en la cadena de suministro o en la cadena de valor o en la cadena de mercado del mercado del alquiler. Creo que, digamos, podemos verlo, si quieres, en la siguiente imagen, Rafa, y nos devolvemos a esta. Digamos, acá teníamos nuestro primer mapa que realizamos en Colombia como nuestro primer ejercicio. Si ven, hay más de digamos, están los subarrendadores, los subarrendatarios, los propietarios por un lado, en lo que se alcanza a ver, y por el otro, pues, digamos, quienes alquilan. Pero también teníamos, digamos, la finca raíz, o algunos intermediarios de los que nos hablaba hace un momento también Jimena o Javier, y digamos, teníamos las otras dos franjas, muy saturado también, y teníamos muchos mercados. Digamos que a medida de que hemos ido iterando y reflexionando en torno a la herramienta, pues hemos concluido que la cadena de suministro puede ser lo más, digamos, sencillo y reducido posible, limitándose a lo que es el propietario del inquilino, y en caso de que este como inquilino juegue también un rol como propietario o como que tenga la posibilidad de alquiler. Digamos, en las otras dos franjas, que son el entorno de mercado y el servicio de la infraestructura, como lo indica la flecha y como está en la anterior, Rafa, como en la primera, pues digamos, tenemos todos los símbolos de lo que son las dimensiones analíticas, que en últimas van a ser lo que nos van a permitirnos ubicar cada uno de esos otros actores o esos servicios o esos componentes dentro del mercado que afectan el sistema de mercado. Entonces, dentro del ejercicio que hicimos en Colombia, que fue esto en lo que, digamos, lo resumimos un poco, lo que es el entorno de mercado teníamos, y que como acá se darán cuenta un poco que responde a las dimensiones analíticas, teníamos, por ejemplo, cercanía, centros educativos, lo que podemos analizar desde la perspectiva de la dimensión analítica de servicios e infraestructura. Un déficit habitacional, ¿por qué nos interesa esto? Digamos, como hay suficientes casas construidas, hay suficiente espacio para construir, y digamos, esto no podríamos pensar que hace parte de la cadena de suministro, pero digamos, a partir de las reflexiones que hemos hecho, lo hemos determinado, ya sea como un servicio, por ejemplo, lo que es de pronto la oferta de construcción, pero también como el entorno del mercado, como si hay muchas o menos casas, que no necesariamente tienen que ver con la cadena de suministro. Luego teníamos, por ejemplo, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo en Colombia en particular, que defiende, pues, como, digamos, los derechos humanos un poco más, los derechos humanos y este acceso a la vivienda adecuada, y entonces cómo entra esto dentro como un ente regulador y por tanto dentro de la dimensión analítica de las normas y costumbres, o las regulaciones también, o la política pública por otro lado, que son, digamos, dos dimensiones analíticas ya. En la parte de servicios de infraestructura tenemos, por ejemplo, a los prestamistas o a esa finca raíz o a esos intermediarios que podrían o no meterse en la cadena de mercado, o digamos son como servicios adicionales, o por ejemplo los servicios financieros que le permiten a los inquilinos acceder, o a los propietarios acceder en últimas a la vivienda a la que son dueños y tienen la posibilidad de alquilar. En este proceso de iteración surgió la pregunta sobre si entonces, si dejamos a este nivel la cadena de suministro, es una cadena de suministro, o en últimas lo que estamos mapeando, y sigue siendo una pregunta también para ustedes, es en últimas la propiedad, o digamos la tenencia, como lo veremos y lo verán ustedes también dentro del manual más profundamente, del alquiler, ¿no? Si el propietario es dueño y tiene la capacidad de ofrecer este servicio del alquiler, y el inquilino de transarlo por un precio y por un acuerdo de una naturaleza indeterminada por ahora, digamos, ¿qué es lo que en últimas está pasando en esa cadena? ¿Es o no la tenencia? Listo, Lina, voy yo entonces. Vamos a hablar sobre la herramienta de puntaje. La herramienta de puntaje es fundamental, ¿no?, para poder medir lo adecuado de una vivienda, específica a los integrantes del hogar que la ocupan.
Vamos a explicar un poco. Tal como comentábamos, la vivienda adecuada está definida por 7 elementos: seguridad de la tenencia, ahí lo tienen en el gráfico, disponibilidad de servicio, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural. Aspectos que son tanto sociales como físicos. Es por ello que decimos que nuestra intención es medir la realidad, la situación de adecuación, se puede decir, de una vivienda específica en un lugar específico con habitantes en una situación específica. Y con ello poder entender y diseñar una respuesta adecuada y acorde con su realidad. Esta herramienta la dividimos en 2 partes. Tenemos la parte 1 de la herramienta, que se concentra en una fase de entrevistas. Cada elemento de estos 7 es interpretado por medio de preguntas, a cuyas respuestas nosotros le hemos asignado un valor que permite entonces medir el nivel de vulnerabilidad específico a esa pregunta y por ende el elemento que se está evaluando. Por ejemplo, ¿existe un contrato de alquiler? Si sí o si no, tendrá un valor distinto. Si ese contrato es verbal, tendrá un valor distinto. Si ese contrato es escrito, tendrá un valor distinto. Y así vamos nosotros midiendo de una manera sistemática la situación en cuanto a la seguridad de la tenencia. Por otro lado, hay preguntas cuya respuesta dependen específicamente de una observación directa, sobre todo aquellas que tienen que ver con aspectos de la calidad de la construcción de la vivienda, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, dentro de estas entrevistas también hay preguntas, de hecho hay 4 preguntas, que condicionan irrevocablemente la condición de vivienda adecuada como tal. Nosotros llamamos esas preguntas como killers. Por ejemplo, el hecho de que la vivienda no sea sólida estructuralmente daría en una ecuación final, independientemente de que los otros aspectos estén bien, daría la definición como una vivienda inadecuada. La segunda parte de la segunda herramienta que forma parte de esta herramienta de puntaje tiene que ver ya con el análisis de todo ese material. Una vez que se recoge toda la información de las entrevistas, esta se analiza. Para iniciar el análisis, quizás entro un poquito en detalle, pero simplemente para que vean lo adaptable de la herramienta y por ende de la metodología. Una vez que para poder hacer el análisis se pondera el peso que se le dará a cada elemento en el caso en el que se está trabajando. Por ejemplo, si estamos midiendo la adaptación cultural para una población indígena que se está ubicando en un centro urbano, en una ciudad en la que estamos trabajando, es probable que en ese caso le demos mayor valor a la adaptación cultural como tal, ¿no? Entonces nosotros, hay un ejercicio que tiene que hacer el equipo que está haciendo el análisis para poder ponderar y adaptar la herramienta a la realidad que se está trabajando. Una vez que se hace eso, se procesa la información a través de un método de agregación aritmética y este va a permitir que visualicemos el espectro de adecuación de una vivienda entre la vivienda adecuada como tal o la vivienda inadecuada, logrando, ¿no? Tener una foto tipo estrella, como la que tienen ahí abajo a la izquierda, o tela de araña, tanto del barrio como de cada una de esos hogares que fue entrevistado. Con la idea, finalmente, de tener una información que nos permita entender la problemática, reconocer trends y, por ende, finalmente, orientar una respuesta. Entonces, esa es la segunda herramienta. Un poco para compensar la herramienta que nos ha descrito Rafael, tan cuantitativa, quisiéramos dar algunos espacios para que las personas también puedan dar su punto de vista.
Y esto es el caso de la herramienta número 7, que es una herramienta que llamamos Yo, mi vivienda y mi vecindario. Y estos son un poco los 3 niveles que una persona percibe al momento de conseguir una vivienda. Y esta herramienta es una herramienta básicamente cualitativa que pide a las personas dar su punto de vista, retrayéndolo un poco como quiere y con el formato que más sea adecuado a su perfil. Lo que destacamos de esta herramienta es que es una herramienta muy adaptable a diferentes grupos de la población y es una herramienta también que busca representar puntos de vista que quizás no podemos representar con herramientas más cuantitativas, por ejemplo, la describida anteriormente. Es una herramienta que se puede adaptar a trabajar con, por ejemplo, con adolescentes o con niños, para un poco también averiguar cuál es la realidad que ellos perciben, más allá de criterios muy duros de si una vivienda es adecuada o inadecuada. Es una herramienta que también entiende, bueno, busca entender por qué una vivienda es adecuada o no adecuada según el usuario mismo de la vivienda y cuáles son los riesgos que la persona percibe con relación a su vivienda, pero también a su vecindario. La iteración de Colombia fue testeada con niños y adolescentes, solo para entender un poco cuál es la experiencia, y por esto voy a compartir un pequeño video sobre cómo puede ser adaptado con niños y niñas una herramienta de este tipo. Entonces, un momento. Esta es la cama del hijo. Esta es la escalera. Se me olvidó esta pelota. Este es el sartén. Esto es... ¿Dónde queréis que vayamos ahora? ¿Y dónde es allá? Acá, el parque. ¿El parque es vuestro sitio favorito? Sí, ¿O es la cancha? el parque. El parque. A mí la cancha. A ti la cancha es lo que más te gusta. Bueno, entonces vuestro sitio favorito es... el... La cancha. Y el parque. Bueno, eso un poco para finalizar es buscar diferentes puntos de vista y también porque con esta herramienta se pueden bueno, descubrir aspectos vinculados a la vivienda que pueden ser intervenidos también. Por ejemplo, si en una particular ubicación hay muchos niños, muchos adolescentes y lugares como el parque o cancha de fútbol se reconocen como lugares potencialmente, por ejemplo, que pueden potencialmente contribuir a la integración, puede ser también un insumo en consideración de nuestros programas en cosas que se pueden hacer localmente para que las personas puedan tener lugares más allá de la vivienda que les puede dar un beneficio más allá de solo lo que vemos con herramientas duras, como por ejemplo tener espacios de agregación o espacios para también, por ejemplo, niños jugar y bueno, socializar con personas de la comunidad de acogida. Bueno, como comentamos, gracias Elena, como comentamos, para nosotros era muy importante que este proceso no fuera desarrollado desde nuestras 6, 7 mentes o 7 ideas y 7 experiencias que fueron muy ricas en ese aspecto, también en la reflexión regional, pero también queríamos establecer un proceso sistemático de
de poder dar las voces en todo el proceso de elaboración del manual. Y querríamos ahora, lo hemos capitalizado con un pequeño video. Queríamos darle la palabra primero a cómo funcionamos como grupo de trabajo extendido en ese sentido, y si es posible, creo que la mejor forma de reflejarlos es a través del video que capitaliza las voces de todos los colegas que han ido colaborando en este proceso. Elena, de nuevo te agradezco si podrías compartir. El programa de asistencia para el alquiler busca garantizar la protección y la dignidad de las personas afectadas por desastres naturales o temas de movilidad humana, a través de un alojamiento adecuado por un periodo de tiempo acordado para que las personas puedan vivir en un espacio digno con acceso a servicios mínimos. El propósito de este taller se centra en la revisión de herramientas y metodologías que nos permitan a nivel regional construir una guía para el análisis de mercado de vivienda. Y bueno, creo que se ha cumplido en gran medida. Nuestra expectativa es poner a prueba una herramienta para evaluar mercados de alquiler con diferentes organizaciones. El objetivo es identificar las situaciones o aspectos del mercado que median el acceso a una vivienda de alquiler y a una vivienda digna de alquiler. A mediano y largo plazo, lo que buscamos es identificar esas oportunidades del mercado para mejorar nuestra programación en asistencia en alquiler. Bueno, para la Cruz Roja Ecuatoriana es muy importante poder garantizar la seguridad y garantizar la dignidad de las personas que sufren luego de una emergencia. ¿Cómo vamos a aplicarlo? El proceso para nosotros es muy importante en todos los procesos, en todos los planes de intervención, desde las evaluaciones hasta los planes de intervención, poder contar con esta metodología y herramienta para poder llegar a un alcance de mejora para la dignidad de las personas de movilidad humana. Considero que el aprendizaje de este taller es muy importante, pues ha permitido abordar una temática que es clave para salvar vidas, como es el alojamiento de emergencia. Aprendimos herramientas que nos sirven para evaluar viviendas de alquiler en momentos de desastres, ese es un desastre. Participar en este proceso fue muy enriquecedor y seguir este paso a paso nos ayudó a comprender no solo cómo poder analizar el mercado del arriendo, sino ver que este proceso es extrapolable también a otras muchas acciones. La vivienda es el principal soporte que tenemos para reconstruir lo cotidiano, y disponer de una opción facilita el acceso a otros derechos humanos. Según la OACNUD y ONU Habitat, existen 7 criterios mínimos que desgranan el derecho a una vivienda adecuada: la seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios materiales, instalaciones e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural. Llevar a cabo una evaluación del mercado de vivienda en alquiler es clave para poder diseñar respuestas más apropiadas. Antes, durante y después de un evento, de un shock, tenemos que saber si el mercado está funcionando, cómo está funcionando y si habilita o limita el acceso a vivienda adecuada a la población más vulnerable y para la población para quien trabajamos. En el mercado de arriendo intervienen varios actores, entre esos los que tienen que ver directamente con el arriendo, es decir, los arrendadores, los arrendatarios y otras personas que intervienen, como por ejemplo los intermediarios o administradores de los sitios. También se tienen personas o actores que intervienen en los servicios de infraestructura y servicios y la cadena de suministro general para llegar al producto final de arriendo. Son aquellas prácticas que se tienen en el sistema formal o informal del mercado de arriendo, como las normas sociales, la discriminación, ciertos hábitos, ciertas costumbres, imaginarios, entre otros. En Colombia el mercado de alquiler tiene altos índices de informalidad
lo que propicia desequilibrios en derechos y responsabilidades entre las partes, siendo puntos críticos el precio y la gestión de conflictos asociados. Influir en estos temas aportaría de forma contundente en la seguridad de la tenencia para viviendas en alquiler. La tipología de vivienda o de habitación nos ayuda a entender las características comunes que tienen los espacios que habitamos, que alquilamos, y son de vital importancia para entender cómo nos relacionamos con ellos, con el lugar y con el entorno. La oferta, la demanda y la fluctuación de precios en el tiempo. Por un lado está la oferta, quienes ofrecen las viviendas disponibles en alquiler en una zona. Por el otro, la demanda, quienes acceden a estas viviendas. El precio es aquel al que acuerdan el acceso a esta vivienda. Este puede fluctuar ya sea por cambios en la demanda o por cambios en la oferta, por cambios en otros actores o componentes dentro del sistema de mercado. Barreras financieras para que las poblaciones afectadas puedan acceder a vivienda adecuada a corto, mediano y largo plazo. Considero que son los accesos a los préstamos, que es muy difícil que estas personas puedan acceder a ciertos préstamos, acceso a subsidios, su falta de ingresos y poca capacidad de pago que tienen. ¿Cuáles son las políticas públicas relacionadas al acceso a la vivienda social? ¿Cómo se reglamentan en cuanto a la construcción? ¿Garantizan estas políticas acceso a la tenencia? Estos programas resultan siendo barreras, resultan siendo facilitadores para el acceso a la vivienda de nuestras personas de interés. Estas son algunas de las preguntas claves a la cual buscamos respuesta en esta dimensión. A su vez que estos espacios requieran reparaciones, la poca capacidad para pago de servicios públicos, un inminente riesgo de desalojo, viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo, con difícil acceso a transporte público y los riesgos relacionados a la inflación. Existen riesgos de protección asociados a asuntos discriminatorios o xenofobia parte de la población de acogida. Otro tipo de riesgo es el riesgo a alquilar una vivienda que no tenga seguridad en la tenencia. La población en el centro significa considerar las prioridades, preferencias y capacidades de las personas para construir programas y crear soluciones con la comunidad que sean duraderas y sostenibles. Bueno, genial. Bueno, esperamos que con ese videito que ahora lo vamos a compartir en el enlace y agradecer a María que nos ayudó con la edición de la federación, podamos haber captado, reflejado realmente que esto fue un proceso co-creado con muchísima gente de los equipos en terreno, realmente en Ecuador y Colombia, y que en este caso somos nosotros los que estamos hoy en pantalla, pero no queríamos dejar de reflejarlo. Diciendo eso también, sí que queríamos reflexionar también a nosotros mismos cómo habíamos funcionado, ¿no? Entonces hicimos un proceso de reflexión, un proceso de encuesta entre nosotros y nos preguntamos cuál era nuestro nivel de satisfacción con el grupo y sobre todo evaluamos con respecto a ciertos desafíos, oportunidades que se nos han presentado al atravesar este proceso. Entonces, ahora me gustaría darle la palabra a cada uno, que cada uno elija un parámetro y que cuente a la audiencia cuál es su nivel de satisfacción o las diferentes reflexiones que tienen con respecto a ese parámetro. Cada uno se va dando la palabra a sí mismo. Arranco, aprovecho. Inclusividad. Creo que aquí cada participante, cada uno de nosotros definió su noción de inclusividad. Eso no estaba definido, digamos, cuando hicimos las preguntas, cuando hicimos este análisis. Voy a compartir 4 puntos que me parecieron relevantes al concepto y a la experiencia misma.
Lo primero, Javier lo dijo, es remarcar lo multifuncional, lo interdisciplinario de la participación. Nos juntamos economistas, abogados, comunicadores, analistas, arquitectos, ingenieros, en fin, colegas de protección, técnicos, colegas de integración. Espero no dejar alguno afuera, pero lo que quiero decir son grupos varios haciendo eco a esta necesidad que identificamos y trabajando en conjunto. Lo segundo es que todos venimos de distintas organizaciones no gubernamentales, representación del movimiento de la Cruz Roja, representación de agencias de las Naciones Unidas, es decir, un grupo variopinto para trabajar en el manual. Lo tercero, bueno, es que lo hemos hecho de una manera colaborativa a nivel, desde en la relación con las operaciones de país, estas a su vez en relación con lugares más locales, subnacionales, y teniendo también, contando también con la participación a nivel regional, ¿no? O sea, finalmente, con la idea de desarrollar este manual, esta metodología, que buscar dar respuesta a la realidad a nivel regional, tanto en situaciones, una vez más, inclusivo, de respuesta a desastre natural, como a situación de movilidad humana, refugiados e inmigrantes. Y por último, no dejar por fuera, oyendo a Elena, pues finalmente también contamos con la participación de las personas de interés, ¿no? Con todas esas herramientas que se llevaron a cabo. Creo que en definitiva fue un puntaje bastante alto por parte de todos, ¿no? Eso se ve aquí arriba. Le doy la palabra a quien quiera continuar. Voy a tomar yo el siguiente, el de pertinencia, y bueno, pertinencia se podría haber entendido, ¿no?, en esta reflexión, la del manual, que no voy a entrar, ya la hemos visto y analizado en todo el tiempo anterior, pero en la pertinencia de que sea un grupo colaborativo. Rafael ya ha hecho muchos comentarios a la importancia, ¿no?, de ser un grupo heterogéneo, y bueno, pues con diversas características, pero en particular y respecto a la pertinencia me gustaría resaltar el hecho de que una de las mayores críticas al sistema humanitario y de desarrollo, cómo trabajamos, es que lo hacemos en silos, cada uno en su compartimento, ¿no? Y creo que el hecho de que sea un grupo colaborativo es pertinente por intentar abarcar las distintas áreas, por intentar abarcar las distintas especializaciones que tiene cada uno, y también responder a ese trabajo en red, ese trabajo que también, bueno, pues con la pandemia hemos visto que es necesario y que es posible trabajar desde distintos países, ni siquiera los aquí presentes como panelistas estamos ubicados en la misma ciudad, y creo bueno, que ese reto también estaba como parte del proceso en el que nos encontrábamos. Entonces, bueno, como pueden ver, pertinencia y transparencia han sido como lo mejor valorado, ¿no?, de este grupo de trabajo, y bueno, pues creo que realmente respondía a esa idea de que fuese un manual colaborativo, un manual en terreno, el que fuera hecho de esta forma, ¿no? Así que nada, le paso la palabra a quien quiera comentar la transparencia de nuestro grupo. Voy a tomar la palabra ahora yo. Creo que transparencia nos ayuda a ver todos estos puntos que estamos nosotros analizando ahora mismo, que fue un proceso colaborativo, eficiente, que tiene calidad, inclusividad y pertinencia, porque no solamente es un trabajo que lo hicimos nosotros internamente a nivel de agencias, a nivel regional, sino que esto bajó también a nivel país a testear las herramientas. Entonces nos permitió ser transparentes a todos los niveles, compartir todo este proceso desde el día 1 y después testear el proceso. Entonces, en el momento que nosotros estamos testeando el proceso y las herramientas, nos permite ser totalmente transparentes, recibir el feedback necesario para mejorar. Obviamente es un producto que va a salir ahora ustedes a utilizar en terreno, las personas y las agencias que lo vayan a utilizar, y lo van a ir adaptando a medida que esto sea necesario, ¿no? De esto se trata esta herramienta, que es una herramienta de apoyo, pero que se realizó a través de una manera muy transparente y muy colaborativa.
no solamente a nivel regional, como lo mencioné a un inicio, sino también a nivel país. Creo que la transparencia que se vivió de entender cuáles son los procesos de cada una de las agencias manejan, también nos permite a nosotros entender el nivel de calidad que necesita este tipo de programación para poder salir o ofrecer la asistencia necesaria. Creo que me lanzo con colaboración. Creo que ya se comentó bastante sobre el tema, pero quizás solo destacar que este ejercicio fue realmente un ejercicio de colaboración, porque no hubo un tiempo en ninguno de nosotros, de la job description de nosotros, ¿no? Entonces, realmente fue hasta donde puedo yo y después sigue un colega. Y creo que esto en particular fue en el testeo de las herramientas, donde nos alternamos mucho con los colegas en el terreno, que creo que fueron fundamentales para ver si efectivamente lo que estábamos planificando podía encontrar una resonancia o una relevancia en lo que se implementa en el terreno. Y que pues eso, ¿no? Como el puntaje me parece súper positivo, como pueden ver en la imagen, y fue realmente porque todos desde un momento inicial nos comprometimos en trabajar juntos en sacar por adelante el ejercicio. Entonces, yo personalmente destaco mucho este aspecto y especialmente desde el punto de vista de una persona que no es experta de alojamiento, que no es experta de mercado, la posibilidad de colaborar con colegas abiertos a involucrar mucho más aspectos y muchas más áreas temáticas, como por ejemplo la que llevo yo de rendición de cuentas a las poblaciones afectadas, en un ejercicio tan técnico y que nos ha permitido crear algo que va un poco más allá del duro puro técnico, y eso lo destaco mucho. Soy yo entonces con la eficiencia, que es la peor, por decirlo de alguna manera, calificada de estas dimensiones de satisfacción. Creo que en esa autopercepción y autocrítica que hicimos de nosotros y nosotros mismos pues en el ejercicio de evaluación de este grupo colaborativo, digamos, nunca es suficiente lo que hicimos, en el sentido de nunca, o sea, percibimos que nunca estuvimos a tiempo, o como lo muestran las barritas, quizá tuvimos limitantes en la puesta en el campo, sobre todo pues para pilotear las herramientas. Pero creo que enlazado con todo lo que acaba de mencionar Elena, igual, como ella misma lo mencionó, como nada de esto hacía parte de, digamos, de nuestras tareas diarias o de nuestra descripción del trabajo, como lo dijo ella, y aún así estamos hoy lanzando para el resto de la comunidad humanitaria el manual de evaluaciones del mercado del alquiler. Entonces, digamos, conflictúa un poco la calificación que nos damos, porque sí hubo una percepción de nunca estuvimos a tiempo, podía haber sido más veloz, pudimos estar como haciendo evaluaciones de mercado si pues hubiera como toda la disposición de todos los involucrados y en las oficinas de pronto países. De pronto no hemos convencido o no todo el mundo está convencido del uso de las evaluaciones de mercado, de la integración del mercado o como la programación basada en mercado y la vivienda adecuada. Pero pues hoy estamos acá y esa sería como mi reflexión sobre la eficiencia. Gracias, Lina. Y sobre calidad, pues para mí ustedes tienen un 5, entonces debí de ser yo el que bajó el puntaje de la calidad. Pues ahí disculpas al equipo. Bueno, fuera bromas, yo destacaría una foto en la que se encuentra también la región y el sector y estas lógicas de programación basada en el mercado, en el que creo que sí ha habido claro, estoy hablando por fuera de este grupo de trabajo, pero que al final nos hemos alimentado de ese caldo de cultivo que se ha generado en los últimos años en el fortalecimiento de las capacidades de sectores no tan tradicionales en este lado del mundo, como es el de shelter y el de alojamiento, o la misma programación basada en mercados.
Y ahí yo creo que muchos, y formó parte de este Task Force, el aprender haciendo fue algo que fuimos haciendo en el camino y que tal vez hemos sido bastante críticos en esta evaluación interna para la medición de la calidad, que también ha puesto en el centro, ¿no?, lo que han dicho ustedes de la disponibilidad también que expertos regionales hemos tenido al respecto para acompañar el proceso, pues siempre ha sido un reto, ¿no? No me alargo más, creo que Jimena continúa. No, solamente ya resumir, porque ya querríamos dar espacio también a que si surgen preguntas. Yo creo que nos analizamos nosotros, a ver, Rafa, es el anterior, sí, sí. Yo creo que al final lo que intentamos ver, o el mensaje que queremos dar, es que para los procesos colaborativos se necesita una cantidad de parámetros y componentes, y para llegar al máximo necesitamos que esté en nuestra job description, que hayan recursos, que sepamos invertir también el tiempo de todas las agencias y los recursos que recibimos como agencias también a los procesos colaborativos, porque realmente yo creo que va a ser cada vez más la tendencia. Realmente la región es grande, es amplia, nadie tiene la expertise de nada. Entonces yo creo que con esta estrella intentamos reflejar que realmente el total es mayor que la suma de las partes, y en este camino podemos llegar a mucho más de forma pertinente, inclusiva, con calidad, transparente, colaborativa y eficiente. Entonces, ahora yo creo que me gustaría dejar el espacio a preguntas y respuestas si surgen. No he visto que hayan salido en el Q&A. Y también me gustaría que hablemos también en forma colectiva, si es que surgen las preguntas, genial. Si no surgen, las ponemos sobre la mesa también, sobre los siguientes pasos, tanto al sector como sector, los siguientes pasos también al movimiento, desde la perspectiva de la federación, y también, bueno, los siguientes pasos o preguntas que nos deja abierta a todas, en cuanto a este proceso, ¿no? Siguientes pasos para seguir iterando, siguientes pasos para poner en práctica, procesos formativos, scale-ups de herramientas cualitativas, etcétera, etcétera. Creo que lo podemos hacer bastante abierto, bastante orgánico, y ir aceptando preguntas en el chat o en el Q&A, y si alguien también quiere hablar de la audiencia, también nos avisa por el chat y podemos tranquilamente poner el micrófono también para que con gusto podamos escuchar su voz. Jime, tenemos una pregunta en Q&A. Igual les invitamos a que abran sus preguntas y respuestas, escriban ahí o levanten la mano, a veces es mucho más fácil hablar. La pregunta que tenemos es si se han realizado evaluaciones post-ayuda de parte de Luis Emilio Vargas García. No estoy segura de entender muy bien la pregunta, creo que es sobre un monitoreo post o el uso de la herramienta. No sé, Jime, Rafa o alguien que se anime a responder. Yo, si quieren, me puedo animar y así hablamos también de los siguientes pasos y un poco del conjunto de las etapas. Voy a intentar contestar a la pregunta, Luis Emilio, en lo que también contesta un poco esa introducción que nos hacía Jimena sobre las siguientes etapas. Creo que es importante analizar que este esfuerzo que se ha hecho durante casi un año para sacar adelante el manual ha nacido de la combinación de esos distintos niveles, ¿no? De poder pilotarlo en terreno, volver a subir, volver a modificar las herramientas y la metodología, volver a adaptarla, combinarla y modificarla en los propios talleres, ¿no? Y creo que dentro de esa filosofía no deberíamos ya centrarnos en hacer más manuales, más siguientes fases del manual, más elementos escritos, digamos, ¿no?
y más teoría, sino que los siguientes pasos serían seguir testeándolo, seguir bajándolo a terreno, a formaciones conjuntas y colaborativas, como ha sido todo el proceso, y desde ahí seguir trabajando y mejorando, digamos, como esta primera versión que nos encontramos lanzando hoy. Y entonces, bueno, pues respondiendo a Luis Emilio, creo que queda claro, ¿no?, que esta ha sido una primera fase para evaluar los mercados e informar los programas, ¿no? La intención de este ejercicio no ha sido evaluar post-ayuda. Sí, sí me gustaría resaltar que, aunque nosotros no lo hayamos hecho, el manual puede hacerlo, porque las herramientas se pueden adaptar y un barrio o un área geográfica se puede volver a analizar a posteriori después de haber implementado un programa, después de haber ejecutado algún tipo de asistencia. Lo que sí es importante tener en cuenta es que necesitamos conocer la línea base previa para poder hacer la comparación de todo el proceso, ¿no?, de cómo ese programa ha podido impactar. No sé, Luis Emilio, si no hemos... Gracias, entiendo por su comentario que sí, que de esta forma le hemos respondido, pero sí que les animamos a que incluso en distintas fases de la implementación de sus programas pudieran usarlo para poder comparar, ¿no?, cómo estamos interviniendo en el sistema de mercado, cómo podríamos modificarlo y si todos esos elementos de los que hablábamos, ¿no?, de la segmentación, de cómo seleccionamos el área, etcétera, han cambiado, ¿no? Esos parámetros, indicadores que teníamos de inicio se han modificado a lo largo de ese proceso y esa intervención que hemos hecho en el sistema, digamos. Hay una mano levantada, Jimena, creo que puedes dar tú la palabra si no me equivoco. Miriam, adelante. Muchas gracias. Es Miriam con ANRC, con el Consejo Noruego de Refugiados. Pues no con una pregunta de mi parte, simplemente reconocimiento por la gran labor. Ha sido muy interesante ver cómo ha sido este proceso, muy atinado el uso de dimensiones de la vivienda adecuada como marco teórico. Muy valioso el tener herramientas para el análisis, no solo para la recolecta de datos, pero también para el análisis de los datos, el mapeo a nivel vivienda y a nivel comunidad. Maravilloso tener el espacio para incluir cómo las personas, incluyendo las mujeres, que habló en el primer video, jóvenes, niños y niñas, definen en qué es una vivienda adecuada para ellos y para ellas. No solo válida para la colecta de datos, hay que más sistemáticamente preguntar a las familias y personas si tuvieran la oportunidad de hacer una decisión que tenga impacto en su vivienda. Es algo crítico, incluyendo en cuestión de ayuda psicosocial y de recuperación. Creo que han hecho una labor con mucho cariño, se nota, y simplemente felicitarles y muchas gracias por esta contribución y hacer el esfuerzo de presentar los materiales en español y también en inglés. Muchas gracias a nivel global y felicidades. Cambio. Gracias, Miriam. Denise, ¿querrías comentar algo también desde la perspectiva de la sede? Sí, claro que sí. Bueno, para nosotros hay no solo la federación, sino el movimiento de la Cruz Roja en general, que ahí abarcamos las sociedades nacionales más nosotros. Tenemos dos aspectos en los que yo quisiera recalcar aquí. La primera es la preparación de respuesta para emergencia, que es clave para nosotros estar listos y poder hacer que esta herramienta o este tipo de asistencia se vuelva un poco más fácil de utilizar y que se entienda sobre todo que no es algo científico o algo muy difícil, pero sí tiene un proceso detrás, como nos explicaba Roger Zambrano en el video. Hay un proceso detrás de todo lo que nosotros hacemos, pero sobre todo cuando nosotros conocemos el proceso se nos hace mucho más fácil poder implementarlo. Entonces, para preparación de respuestas para emergencia, primero trabajar sobre abogacía, sobre ese tipo de respuesta, brindar las sesiones necesarias presenciales y en línea con un acompañamiento necesario para que se pueda aplicar la respuesta de esta prestación de asistencia para el alquiler.
Segundo, se estará trabajando muy de cerca con el sector de medios de vida y CEA, que es Community Engagement and Accountability, que es algo que nos venía conversando mucho nuestra colega Elena, sobre la participación comunitaria, cómo es tan importante nosotros entender lo que necesita la comunidad, hacer un análisis de escenarios y manejo de casos que nos permitan ofrecer la asistencia de manera pertinente en distintos países, porque hay cambios y contextos muy distintos dentro de un mismo país inclusive. Y después, ya para respuestas de emergencia como tal, hay dos temas que todavía siguen siendo latentes tanto en las Américas como a nivel global. Es la respuesta a COVID-19 por los rezagos que nos dejó COVID a nivel socioeconómico y el movimiento poblacional. Entonces, ya se ha iniciado a implementar tanto en las Américas como a nivel global este tipo de asistencia, pero entendiendo el alcance de la población, dónde está ubicada, a dónde se está moviendo y por cuánto tiempo van a estar ubicados en los distintos países para poder brindar esta asistencia. Entonces, ese es el marco en el que nosotros vamos a estar trabajando a nivel de preparación y de respuesta ya bajo COVID-19 y a través del movimiento poblacional. Gracias, Denise. Oye, Jimena, quería tomar la palabra un momento. Sé que hay una pregunta en el Q&A, ya la vamos a ver. Pero desde el ACNUR, pensando también lo que viene y finalmente aterrizando este ejercicio a ver finalmente cómo podemos desarrollar programas de arriendo. O sea, finalmente creo que eso, la idea aquí es que las personas de interés tengan acceso a un techo. El arriendo es la solución que se utiliza hoy en día, mayormente utilizada por las personas de interés. Eso se sabe, ¿no? En la región. Es la respuesta más común en centros urbanos. O sea que finalmente es cómo desarrollar programas de arriendo. Y en ese sentido, y aterrizando esto, tratando de ser muy realista, es cómo hacer programas de cash que sean eficientes, que busquen bajar costos en la parte operativa, por eso ser eficiente, y finalmente poder dar la respuesta. Es decir, cómo conseguir una vía de medio, por así decirlo, entre un multipropósito que sabemos que en la región es abiertamente utilizado. La gran mayoría de los monitoreos de postdistribución de multipropósito nos demuestran que en gran porcentaje el dinero se está utilizando para arriendo. Entonces, finalmente, sabemos que el arriendo es una necesidad y sabemos que el cash puede ser una manera muy interesante de llegarle. ¿Cómo acompañar ese proceso sin caer en lo pesado de una respuesta sectorial de cash? Que sabemos es un poco el miedo que da, porque es costosa, porque requiere muchísimo seguimiento. Es decir, en definitiva, la pregunta es, el reto que quiero dejar es, y a lo que quisiéramos responder, es cómo poder desarrollar programas más eficientes y ponerlos en práctica. Cambio. Rafa, yo ahí voy a contestar y ahí compartió pantalla como contestamos cuando empezamos el taller. No sé si me escucha, si se me ve en la pantalla. ¿Se ve el Se ve perfecto, sí. La respuesta de cash está aquí, en este pequeño cuadrante, círculo, no sé cómo llamarle, y tenemos todas estas oportunidades para programar en forma sistemática, teniendo al mercado como un aliado, y también un poco respondiendo al enfoque de gestión de riesgo y desastres. Tenemos que tomar al mercado como un aliado, como un partner, tanto como un partner que puede llegar a ser un limitante, como un partner que puede llegar a ser un favorecedor, ¿no? Un enabler. En el momento que nosotros integramos al cash también como una de las tantas herramientas de todas las que tienen que integrarse a lo largo del mercado, podemos no solamente prepararnos mejor, responder mejor, tener mayor también integrado al mercado en los planes de contingencia, en la respuesta a desastre y, por qué no, también hacia la resiliencia. Y en esa medida vamos a poder también hacer mucho más sostenible o repensar
a veces cómo diseñamos las transferencias multipropósito, que son extremadamente eficientes, extremadamente con una capacidad de scale-up enorme, pero que si no están acompañadas de una mirada de un mercado holístico, y en este caso con una vivienda, con una mirada hacia el acceso a vivienda adecuada, puede llegar a ser una respuesta como cualquiera de las otras, cash, in-kind, etcétera, asistencia que totalmente aisladas. Yo creo que mi respuesta o mi mensaje general total es que en la medida que sigamos programando en forma aislada, estamos dañando a la eficiencia y la sostenibilidad de nuestras respuestas. Ese sería mi comentario final, Rafa, con respecto a tu comentario. Y yo creo que estamos en hora. No sé si hay alguien que quisiera hacer algún comentario, que ahí hay Claudia que está... A ver, ya te damos la palabra, Claudia. Adelante. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les saluda Claudia Torres, liderando el Cash Working Group de Honduras. Y era algo así como comentarles un poco lo que decía Rafa, ¿verdad? El tema es que nosotros hacemos transferencias de efectivo multipropósito y con el lema, ¿verdad? También de entregar esta asistencia para que las familias, ¿verdad? Puedan cubrir sus necesidades básicas. Pero cuando realizamos el monitoreo post distribución, pues sí, resulta de que algunas familias invirtieron este efectivo para pago de alquiler. Entonces sería un buen punto rescatar en esta parte, como lo mencionaba María Jimena, hacer esa parte. Me parece muy he invitado a otros colegas a participar en la reunión y me parece muy bien esta parte, ¿verdad? De la descripción de las prácticas de mercado y cómo hacer énfasis en que la asistencia llegue para cubrir esa necesidad, ¿verdad? La necesidad de un arrendamiento, de rentar un espacio para estas familias que tengan una vivienda, pues, por los meses que pueda cubrir la transferencia, dignas y seguras. Entonces, sí me gustaría que se pudiera evaluar ese análisis, ¿verdad? De cómo poder apoyar a las familias en esa parte, ¿verdad? Porque sí, sabemos que multipropósito, pues, sí es parte de que las familias pues lo inviertan en lo que ellos necesiten, pero es más para cubrir esas necesidades básicas, pero al final dejan de comprar esos alimentos, ¿verdad? Para toda la familia y pagan ese arrendamiento, ese alquiler solamente. Gracias. Yo creo que no queda más que cerrar, ¿no? Claudia también dejó en el chat ahí, hemos hecho varios eventos también con respecto a seguir hablando de este tema. Yo creo que realmente surge la necesidad, como decía Marta, surgió también la necesidad de hacer una evaluación de mercado un poco más holística atendiendo esta demanda y estas reflexiones. Ya no sé si alguien quiere decir más algo. O ya cerramos. No, sumarme al agradecimiento, creo que es compartido por todo el equipo y la participación lo ratifica. Ojalá estos equipos se puedan replicar en el futuro lo más cercano a las necesidades de las personas y podamos fomentar ejercicios multisectoriales, que al final son los que permiten dejar nuestros chalecos un poco al lado y realmente escuchar a las personas y estar a la altura de sus necesidades, ¿no? Eso sería por mi parte. Gracias, colegas. Yo no me quiero ir también sin darle las gracias a todos ustedes y a todos los colegas que participaron, y en particular a Jimena, que le puso muchísimo para facilitar este proceso. Jimena, 1.000.000 de gracias.
De nada, de nada. Ha sido un proceso muy bonito y con muchísimo aprendizaje de todo tipo. Bien, cerramos. A celebrar y a descansar también para ver los siguientes pasos y tener más energía también. Muchísimas gracias a todos los participantes. Estará colgado probablemente la grabación, no sé si en la página del Art4B, seguramente en el canal también del YouTube que le hemos compartido. Y el manual ya espero que les haya llegado por todas las vías que lo hemos intentado compartir, pero si no, también en la página de Art4B encontrarán todas las guías y en el código QR podrán encontrar todas las herramientas, el manual y también los videos que hemos ido compartiendo. ¿Ok? Chao. Gracias, buen día a todos.